Bueno, damas y caballeros, bienvenido una vez más a Forjando tu Espada. Mi nombre es Alex y frente a mí tengo a Roberto. Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre verdadero predicador, verdadera predicación. Roberto, eso es un tema muy fuerte para un podcast. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, vamos a empezar por la palabra, ¿verdad? Y te lo voy a decir bien claro. Dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el segundo sería en 2 de Corintios 11:15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, eso es mucho decir, Roberto, pero aquí a lo mejor en este podcast pues yo tenga muchísimas preguntas para ti para contestar. Pues meta mano, porque haz las preguntas, si te las puedo contestar hoy te las contesto, si no tendremos que hacer otro podcast. Seguro que sí. Y este tema viene surgiendo porque pues yo en mi ocasión pues voy buscando, he visitado muchas iglesias en la área de Florida Central y pues estoy buscando dónde encuentro mi comodidad. Y ¿cómo te digo mi comodidad? Estoy buscando pues una iglesia donde mis creencias pues sean las mismas que las que lleve esa iglesia, porque yo no puedo escuchar a un predicador que dice mitad de la verdad o que usa la palabra para su sentir, para manipular a lo que tenga que manipular. Y pues por eso se me hace un poco difícil y he visitado muchas iglesias y pues espero algún día encontrar la correcta, ¿verdad? Cuando viene eso de verdadero predicador y la predicación, ¿qué un predicador tiene que hacer para prepararse para una predicación? ¿Cuál es el proceso tras eso? El proceso correcto. La Biblia dice que hay algún proceso que el predicador tiene que hacer para prepararse para la predicación. ¿Cómo ese predicador se puede mantener en línea con lo que está enseñando? Todas esas cositas son preguntas y dudas que tengo y que hay mucha gente que las tiene, ¿verdad? Porque yo sé que no puedo ser el único que he ido a una iglesia y digo, wow, ese predicador dijo eso. Espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Yo no puedo ser el único que me sienta así. ¿Cuál es el proceso tras preparando una predicación? Bueno, primero que nada, tú tienes que haber sido convertido, ¿verdad? Primero que nada, tú tienes que haber sido una persona que te has arrepentido de tus pecados y has entregado tu vida a Jesucristo. Un detalle bien importante es que cuando yo estaba pastoreando, me quedé pastoreando en Puerto Rico, la iglesia que pastoreé, el grupo de hermanos que se quedaron, eran hermanas, o eran todas mujeres, me pidieron algo, les hablé y les pregunté qué ellas querían aprender que nunca se las había enseñado. Entonces todas se pusieron de acuerdo y ellas me pidieron, queremos aprender a predicar. ¿Qué pasa? Tú vas a un instituto, te enseñan de homilética, te enseñan de hermenéutica. Homilética es el arte de predicar. Hermenéutica es aplicar ciencia de hombres, porque yo lo llamo así, para interpretar la Biblia. Pero entonces se nos olvida que quien nos enseña, quien nos interpreta, quien nos guía es el mismo Espíritu Santo. Entonces yo lo primero que le dije a ella, olvídense de la homilética, olvídense de la hermenéutica, nos vamos a concentrar en que para tú predicar, tú tienes que tener una relación con Dios. O sea, que eso está muy bien dicho, cuestión de que aunque hay un estudio que te ayude a predicar y te ayude a llevar ciertos componentes en una prédica, hay que tener esa relación con Dios, porque no es solamente saber sobre el estudio de la prédica, sino estar en oración o ayuno o
o muchas cosas, entregarse a Dios para llevar eso bien. Sí, o sea, mira, te explico. Es que yo lo enseñé al grupo de damas que estaban en la iglesia, que no es cuestión de tú aplicar la ciencia del hombre a la palabra. O sea, lo que te quiero decir, la homilética y la hermenéutica. Porque, que yo sepa, los apóstoles, nunca, ninguno de ellos estudiaron ni hermenéutica ni homilética. Eso no les preocupaba a ellos, porque el mensaje fue bien claro. Jesucristo dijo, prediquen así, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso abarca muchas cosas, claro está. Pero, y si tú no tienes una relación con Dios, tú no tienes nada que traer al púlpito. ¿Por qué? Porque vas a traer que huecas sutilezas, vas a traer ideas tuyas, vas a traer cosas que tú escuchaste de otra persona, vas a traer, no, yo entendí esto. Pero ¿eres tú el que entendiste o es el Espíritu Santo que te lo revela? Esa es la pregunta. Entonces de ahí surgen los errores que vemos y los horrores que estamos viendo en la predicación. Por eso es que la misma Biblia dice que nadie, porque hay algunos que lo hacen intencional, para engañar. Hay otros que tratan de manipular. Esos que tratan de manipular es porque ya el Espíritu Santo no los toca. Y como el Espíritu Santo no los toca a ellos o no sienten el mover del Espíritu Santo en ellos, ellos se mueven a las reglas. Vamos a hacer ABC para que me dé F. Pero cuando el Espíritu Santo va a F directamente, no tienes que tener un ABC o un guión o nada de eso. Y entonces, ¿cómo tú vas a hablar de algo que tú no conoces? ¿Cómo vas a hablar de algo que tú no has internalizado? ¿Cómo vas a hablar de algo que tú no has aprendido? Entonces, ¿qué pasa? Yo he tenido la experiencia y es la siguiente. Cuando yo cuando me reconcilié con Dios hace como 15 años, una de las primeras cosas, porque yo empecé a comprar Biblias de estudio, porque yo quería, uno de los mandatos que Dios me dio personalmente fue cómete la Biblia. Pero ¿qué pasa? No hice más que comprar la segunda y ya el Espíritu Santo me habló y me dijo, no compres más Biblias de estudio. Yo soy el que te voy a enseñar. Vino un predicador y me dice lo mismo. Que no tenía que ir al instituto porque el Espíritu Santo es el que me iba a enseñar, el que me iba a dar todo lo que yo necesitaba hablar. Hace poco en la iglesia que estoy ahora pasó lo mismo. Vino una señora que no pertenece a la iglesia, que vino de Puerto Rico, y estuvo predicando ese día, y cuando ella me ministró, me dijo lo mismo. Tú no necesitas ir al instituto, porque el Espíritu Santo es el que te va a dar. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar a ti. O sea, esto lo hizo para testificar a los de la iglesia donde yo estoy ahora mismo. ¿Qué pasa? Pues yo enseño eso. Dedícate a la palabra, si tú te tienes que llenar primero para tú poder dar. Y si tú no estás lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, ¿cómo tú vas a poder predicar la palabra? Entonces, como te dije ahorita, caemos en los errores. A nadie le interesa tu idea, a nadie le interesa lo que tú entiendes ni tu opinión. A la gente lo que le interesa y lo que la gente necesita es palabra de Dios, no palabra de hombre. Y tenemos eso mucho en los altares. Entonces tenemos también ministros que se disfrazan de ministros de justicia, o sea, predicadores que nosotros creemos que son predicadores, hombres de Dios, y no lo son. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Y de esa manera vienen las falsas enseñanzas. Porque si nos preguntamos, wow, la iglesia no es como hace 40 años atrás. No lo es. Las manifestaciones del Espíritu Santo era algo que se hacía. Había reprensiones. Tú podías ver gente que el Espíritu Santo los traía al altar después de la... No, tú no tenías que llamar a nadie. Si quieres la oración de fe. Tú no tenías que llamar a nadie. De eso, la oración de fe no es algo que sea bíblico. Eso estaba en la contraportada de las Biblias, de los Nuevo Testamento que repartían gratis chiquititos. Ahí estaba escrita. Si tú crees en algo de lo que dice aquí,
que escribe tu nombre y lee esto y escribe tu nombre y ya eres salvo. Es una mentira. Yo no soy salvo porque hago una confesión de fe. Yo soy salvo porque yo creo en Jesucristo. Amén. Y lo que te convence del pecado es el evangelio. Mira, vamos a ver aquí. Fácil. El que cree en el Hijo, esto está en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el evangelio. Entonces, otra cosa. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, dijo: arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo lo mismo. Eso es un mandato. Eso no es: ay, bendito, mira, Jesucristo, Él es bueno, Él te puede dar, porque empezamos, Él te puede dar una casa, Él te puede bendecir. Entonces tú estás viniendo a Cristo porque por las bendiciones. No. Ven a Cristo porque te mandó a decir: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuáles son las consecuencias del reino? Que si tú no crees en Jesucristo, te has condenado tú mismo. Y de esa manera, tenemos que estar conscientes los predicadores de que nuestra predicación debe ser fundamentada en esas palabras. Ahí es que tú enseñas pues, el mensaje que trajo Jesús. Ahí es que tú enseñas por qué lo hizo Jesús. Y ahí es que tú enseñas que la muerte, la resurrección, todas estas cosas, los que nos lleva a nuestra verdadera salvación. Y de esa manera, pues nos aseguramos de que nosotros podamos llevar el mensaje correcto. Mire, lo que pasa es que también podemos ver que a muchos predicadores se les ocurre algo, como un cliché. No me viene a la mente ahora uno, pero vamos a poner un ejemplo. Puerto Rico es la isla del Cordero. Y como es la isla del Cordero, una isla que está santificada. Pero si tú vienes a ver, hay yo no sé cuántas iglesias por milla cuadrada en Puerto Rico, que hay muchas iglesias, pero también hay tantos santeros, satanistas, porque hay iglesias satánicas creo que es en Rincón, por allá. Ya hay una. Y por milla cuadrada también lo hay. Sí, para el que no sabe de Puerto Rico, casi todos los pueblos, y si no puedo decir todos, hay una iglesia en el medio. Así era que los pueblos se construían en los tiempos de antes. Primero era la iglesia en el centro y después todo el pueblo alrededor de la iglesia. Sí, entonces hay iglesias evangélicas en todos lados. Pero si tú miras el crimen en Puerto Rico, si es la isla del Cordero, que simboliza... Porque vamos a poner claro, eso fue un símbolo que escogió los reyes católicos para representar Puerto Rico y pusieron como el ídolo de Puerto Rico a San Juan Bautista. Por eso que existe la noche de San Juan. Tírate 3 veces para atrás para que te vaya bien. Todos esos rituales paganos y todas estas cosas, ¿verdad? Pero entonces escogimos el cliché de que Puerto Rico es la isla del Cordero y que tiene que estar bendecida como si Puerto Rico fuera otra Jerusalén. Eso es un cliché. Uh-huh. Otro cliché, yo no sé quién se lo inventó. Siembra la semilla y Dios te multiplica al 100 por 1. Son clichés. ¿Dónde la Biblia dice que Dios te va a multiplicar al 100 por 1? En ninguna parte. Lo que dice fue que, no me acuerdo si es Jacob a Isaac, se le dijo: no te vayas a Egipto. Había hambre en la tierra, no te vayas a Egipto. Él obedeció, él sembró, aunque había sequía, él sembró y él cosechó al 100 por 1 porque Dios lo bendijo porque fue obediente. Por obediencia. Uh-huh. Conquista tu bendición. ¿Qué bendición tú vas a conquistar? Si la Biblia me dice que Dios
tiene misericordia con quien quiere tener misericordia. Dios bendice a quien quiere bendecir. La única cosa que te hace recibir bendición de parte de Dios es la obediencia. Es el creer en Cristo. Y por más que usted alabe, porque eso es otra cosa, y por más que usted grite, y por más que usted zapatee en la iglesia, ¿sabes qué? Hay una cosa bien importante, que la gente no se da cuenta, que los predicadores no te dicen. Tú vas a un lugar donde hay un altar, y en el altar tú vas a ofrecer. Y nosotros vamos a ofrecer sacrificios de alabanza. Nosotros vamos a ofrecer nuestras oraciones, nuestra adoración a Dios. ¿Entiendes? Esa es la iglesia. Nosotros nos reunimos para ofrecer a Dios. Y entonces Dios se encarga de Él, según Él entienda, como sea la voluntad de Él, bendecir a cada persona. Pero vamos a la iglesia a recibir, sí, vamos a recibir la palabra de Dios, la verdadera doctrina, porque eso es lo que se nos debe dar. Roberto, te hago una pregunta. Tú como predicador, ¿verdad? Si yo voy a la iglesia un día a escucharlo a usted predicar y no estoy de acuerdo con algo que usted predicó y me acerco a usted y le hablo y le digo, mira, Roberto, usted dijo esto durante su prédica. Y no creo que sea así. ¿Cuál sería un proceso que tú podrías tener conmigo o yo contigo para lograr saber o educarnos correctamente con lo que dice la Biblia en ese aspecto? Ok, mira, yo siempre he enseñado a los que me escuchan que si usted entiende de que hay una falsa doctrina que se está enseñando, que usted tiene el derecho de ir a donde la persona y decirle, esto que usted dijo está equivocado, o es falso. Pero no vayas a decirlo de la boca para afuera. Usted va a buscar en la Biblia y usted, porque le digo, demuéstrame que yo estoy en error, pero tráemelo por la Biblia. Sí, ven con la evidencia, con el estudio, con todo lo que tú, con todo lo que tú tengas para representar tu punto. Exactamente. No vengas con que, no estoy de acuerdo. Recordemos también que nosotros, como seres humanos que somos, podemos cometer errores en una predicación. Puede pasar que digas un nombre o que cites mal un versículo. Son errores que esos son boberías, porque la idea es lo que se está hablando, aunque me equivoqué de versículo. Pero la idea es lo que se está hablando. La cuestión es que se supone que el cristiano normal dentro de una iglesia haya leído la Biblia por lo menos una vez. Mejor si son dos. Porque ya tiene una idea general de lo que dice la Biblia. Y cuando alguien va a decir algo, tú dices, no, eso no me suena. Oh, mira, y cometió un error. Pero si está predicando bien, aunque cometió ese error, está bien. Es como yo estaba en un culto y vino un evangelista de años, ya una persona ya mayor, y dijo que Pedro era la roca donde se iba a fundamentar la iglesia. Y él citó la parte de la Biblia que dice, sobre esta roca edificaré mi casa. Pero, ¿qué pasa? Jesús no se refería a Pedro como la roca donde iba a fundamentar, porque Jesucristo es la roca donde se fundamenta. Él lo que le estaba diciendo fue, en esto que tú acabas de decirme, en esto que tú acabas de declarar, de que yo soy el Hijo de Dios, ahí es de ahí es que yo voy a fundamentar. Y yo, cuando terminó el culto, yo se lo dije, estás mal. Eso lo dicen los católicos, ¿entiendes? Por eso dicen que fue el primer papa, aunque Pedro nunca estuvo en Roma. No hay evidencia de que Pedro alguna vez estuvo en Roma. Pero de ahí es que entonces viene la mala prédica. Porque todo el mundo dijo amén, gloria a Dios, porque supuestamente es un predicador que tenía 20 y pico años predicando, dijo eso como si fuera una verdad.
¿Entiendes? Si se equivocó o no se equivocó, pero es un error que ese error no se puede dejar pasar. Y cuando viene a eso, ¿verdad? Vamos a suponer, tenemos la conversación esa en privado, el predicador debe de retractar en público o simplemente corregirlo y seguir. Bueno, se supone que cuando ocurre algo así, se supone que el pastor de la iglesia como tal, al menos que haya sido el mismo pastor, vamos a poner que sea un predicador invitado o el pastor. Acuérdate que el predicador invitado viene, predica, está 1 o 2 horas, se va y sabrá Dios cuando regresa. Tiró el bombazo, dejó el problema. Entonces, claro está, si tú tienes un pastor que está apercibido, un pastor que sabe lo que es la Biblia, pues entonces el pastor va a hacer la corrección al pueblo. Quiero decir que el varón que predicó dijo esto y esto, pero la Biblia en esta parte dice así, 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 y así es como nosotros lo vamos a seguir llevando. El problema que yo me he encontrado, mira, ahora mismo Dios me dio un ministerio de educación. O sea, me hizo maestro. Me dio los dones que conllevan, ¿verdad? Como el don de ciencia, para también entender bien la palabra. Y entonces, ¿qué ocurre? El momento que yo voy donde un predicador, un pastor, un profeta, y le digo, lo que tú estás diciendo no es así, la Biblia lo dice de esta manera. El problema es que tienden a no ser humildes y tienden a atacarte. Y eso me ha pasado a mí. Yo he tenido hasta iglesias que me han atacado. Entonces, no es que yo tenga una mala forma de decir las cosas, es que no te va a gustar. A la gente no le gusta que se le corrija. Y eso es un problema grande. O sea, la situación es que si el predicador que está diciendo las cosas malas es un predicador de tu propia iglesia, cuando tú le digas, mira, esto no se hace así, no es que le está llamando a la canción, porque la Biblia nos manda a nosotros corregir. Nos manda a nosotros a redarguir, nos manda a nosotros a encaminar a las personas en el camino correcto. Ninguna persona le debe estar malo. Ningún predicador le debe estar malo que venga un hermanito, sea el hermanito que sea, y venga con la Biblia abierta. Mira, hermanito, usted cometió este error. Y tú tienes que reconocerlo. Y amén, porque a mí me gustaría tener una iglesia donde todos los hermanos sean atrevidos, porque la Biblia nos manda también que nosotros seamos atrevidos, que no tenemos espíritu de cobardía. Sí, y así también se sigue aprendiendo, ¿verdad? Y se sigue aprendiendo correctamente y la verdad. Porque si solamente tú eres el que estás leyendo la Biblia, pues todo el mundo se tiene que dejar llevar por lo que tú estás diciendo. Ahora, si ya todos los hermanos están a un nivel de aprendizaje más alto, pues se hace más fácil mantenerte a ti al tanto y correcto, porque tú sabes que los hermanos de la misma iglesia también están al tanto con todo lo que dice la Biblia. Sí, deberían estar al tanto, ese es el problema. Tenemos un analfabetismo bíblico. Porque, por ejemplo, bueno, te voy a dar un ejemplo bien claro. Yo siempre le he dicho a el que todavía nosotros no hemos tocado este tema de esto de estar, yo declaro, yo decreto y yo profetizo, todas estas cosas, que ya mismo vamos a tocar ese tema. Pues yo practiqué eso por muchos años. Tuve más de 7 años practicando lo que es la metafísica cristiana. Es donde yo mezclaba el evangelio con la metafísica, y entonces ahí es donde yo saco yo declaro en el nombre de Jesús tal cosa, yo decreto en el nombre de Jesús tal lo otro. ¿Qué pasa? Cuando yo comencé a decirle a la iglesia no podemos estar hablando de esta manera porque no es bíblico, pues entonces entendían que yo estaba diciendo que no digas, no uses la palabra declarar. Y no es que no uses la palabra declarar, es que no uses el término con la idea en el sentido de que yo soy el que declaro lo que yo quiero que pase.
Entonces lo que la gente no entiende es que la idea de la metafísica dentro del Evangelio es que lo que mi fe la pongo en mi boca, en mis palabras. Entonces, cuando yo hablo, esas palabras tienen poder creativo para yo crear algo, por eso declaro y decreto y profetizo. ¿Entiendes? Entonces, eso viene acompañado de una predicación de autorrealización, porque yo soy el que lo hago. Aunque yo diga en el nombre de Jesús, pero cuando tú dices yo declaro salud sobre tu vida en el nombre de Jesús, nosotros estamos tomando en el nombre de Jesús como si fueran unas palabras de activación. O sea, como si fuera hechicería. ¿Entiendes? Y ese es el problema que estamos teniendo en la iglesia. Por eso es que la iglesia muchas veces no tiene el poder para sanar a la gente. Por eso es que la iglesia no tiene el poder para echar fuera demonios. Porque estamos teniendo unas enseñanzas que son antibíblicas. Por eso es que la iglesia se está quedando sin poder. Por eso es que Dios no me ha levantado a mí solamente. Hay cientos y cientos de hermanos, ministros, que han abierto los ojos a estas cosas. Mira, esto que estamos haciendo no es bíblico. Esto no debemos estar hablando de esta manera. ¿Entiendes? Porque cuando nosotros necesitamos o queremos impartir, por ejemplo, sanidad, Jesucristo nos dio una autoridad a nosotros. Y vamos a poner, por ejemplo, cuando Pedro sanó al enfermo en la puerta de la Hermosa. Él le dijo, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa es la autoridad que nos dio. Él no dijo, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Dijo, levántate en el nombre, porque lo que yo tengo te lo voy a dar a ti. Esa autoridad. ¿Entiendes? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Entonces Pedro más tarde dice en el discurso, no, si ustedes creen que fue por mi misericordia y por mi poder, él mismo está confesando, no fue por mi poder que fue sano, sino por mi fe en Jesucristo. Pero mientras sigamos poniendo la fe en nuestras palabras y no pongamos la fe en Jesucristo, pues va a seguir pasando. Entonces entramos mira, predicamos métodos de autoayuda, se predican principios de psicología, se predica los principios del de mentalismo de la nueva era, la metafísica. Y entonces cuando vemos a ver, te dicen que tú tienes poder en tu boca. Eso lo sacan de Proverbio 21 y eso es un tema que viene el próximo. Vamos a enfocarnos en ese. Mira, la palabra me dice que lo que tiene poder es el Evangelio. No son mis palabras, son las palabras de Jesucristo. Son las palabras que están aquí en la Biblia, 66 libros. Estas son las palabras que tienen poder, no las mías. Entonces, ahora tienen una de que los predicadores quieren ser profetas. No, porque Pablo dijo que es mejor que profetice a que hable lengua. Mira, el que lee eso y lo interpreta de esa manera, que es mejor ser profeta, no sabe lo que está hablando tampoco. Porque si tú vienes a ver, la Biblia se interpreta a sí misma. Mira, en 1 Corintios 14:3 dice, profetiza, ¿verdad? Prefiero que profetices, dijo Pablo, porque en la profecía hay edificación, exhortación y consolación. El término de ser profeta de Pablo era predicar, ser predicador. Porque ser profeta significa mensajero, ¿verdad? Cuando yo abro la Biblia y leo el primer versículo de la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo me convierto en profeta. Cada vez que yo abro la Biblia y le hablo a alguien, soy profeta, porque estoy hablando palabra de parte de Dios. Ahora, el don de profecía ya viene siendo otra cosa, que eso no vamos a tocarlo ahora, porque también tengo un podcast sobre los profetas. Y entonces, eso es lo que está pasando. Todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo puede ser profeta, lo que tiene que hacer es abrir la Biblia, y si lee el Salmo 91 en el culto, ya usted es profeta. Porque si eres mensajero de parte de Dios, estás leyendo una palabra que viene, y esa es la palabra que tiene poder.
quien tiene el poder de convertir a la gente es el Espíritu Santo. No son tus palabras. Claro está, hay gente que tiene el carisma, ¿verdad? Pero como quiera que sea, cuando una persona convierte a otra con su carisma, lo que está es convenciendo, pero no estás convirtiendo, que son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo te convierte de pecado. O sea que cuando yo hable, se supone que yo haya estado orando, que yo haya estado ayunando, que yo haya estado orando a Dios, que Dios, que tú quieres que yo le hable al pueblo, porque no es tu pueblo, es el pueblo de Dios. Y quizá tú pudieras tener una reunión donde van a haber 1000 personas y el mensaje sea para uno solo. Y puede ser que tú vayas a un lugar donde hayan 50 personas y el mensaje sea para las 50 personas. Pero Dios va a tocar a alguien con el mensaje. Y el propósito es que Dios quiere tocar a alguien con ese mensaje. Eso es todo. Mira, me acuerdo ahora de un testimonio que yo escuché de una persona que hablaba unas lenguas raras en la iglesia. Todo el mundo empezó a criticarlo. Todo el mundo empezó a señalarlo. Porque no eran las lenguas pentecostales normales. Si tú vienes a escuchar los pentecostales, todos hablan igual las lenguas. Y no voy a hacer burla, ¿verdad? De que como hacen algunos, que si la bazuca, de cierto y lo otro. Pero si tú escuchas, todos hablan las mismas lenguas. No, si eran lenguas repartidas. Y las lenguas son idiomas. Lenguaje humano. ¿Qué pasa? Este joven evangelista, predicador, hablaba unas lenguas bien raras. A él lo llevaron, ¿verdad? Estaba en el proceso de comenzar sus misiones, qué sé yo. Lo llevaron a México a predicar en un parque de pelota. Cuando abrió la boca, todo lo que habló fue esa lengua. Y cuando se estaba terminando el culto, vino una aldea de indígenas, que ese era su lenguaje nativo, que vinieron para pedir arrepentidos de su pecado. Las bocinas, el sonido de las bocinas y el lenguaje que él habló, no era para ninguno que estaba en el parque de pelota. Era para una aldea cercana donde la lengua nativa de esa gente era ese. Ese hombre que estuvo allí, eso es un verdadero predicador. Porque el Espíritu Santo ya había dado ese lenguaje y funcionó. Y se convirtió en una aldea completa. Y eso es lo que pasa hoy. Estamos predicando por compromiso, estamos predicando porque nos van a dar una ofrenda. No estamos predicando porque el Señor quiere hablarle al pueblo. No estamos predicando porque todavía hay almas que necesitan. Y tú lo ves cuando predican y se convirtieron 50 porque yo prediqué. No, se convirtieron 50 porque el Espíritu Santo los tocó. Pero mira, yo fui a una campaña. Se convirtieron 40 y tantas personas. ¿Cuántos fueron a la iglesia el domingo? 0. ¿Por qué? Si se convirtieron. Cuando tú te conviertes y el Espíritu Santo viene a morar en ti, tú tienes hambre de la palabra, tú tienes hambre de conocer más a Dios, todo eso, todo comienza a cambiar en tu vida. Tan pronto tú recibes el Espíritu Santo. Te hacen pasar al frente. Repite detrás de mí. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Mire, Jesucristo es tu único y exclusivo Salvador, lo aceptes o no. Está en 1 de Timoteo 4:10. Aceptes o no lo aceptes, Jesucristo ¿cuál es la diferencia? Que tú creas en Jesús. Eso, porque como hace poco prediqué en la iglesia, Jesús no puede ser tu Salvador hasta que no sea tu Señor. Tan pronto es tu Señor, se convierte en tu Salvador. Pero si no crees en Jesucristo, no vas a ser salvo. Punto. Por más aleluya, por más oraciones, por más que cantes,
Porque hay gente que cantan y hacen todas estas cosas. Incluso hacen milagros porque la Biblia lo testifica. Llegará ese día y dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hice milagros, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice aquello. Tu nombre saque demonios. En tu nombre saqué demonios y viene a Jesucristo y dice, pero es que yo no te conozco. Jesús no está negando que en su nombre se hicieron cosas. Él está diciendo, pero no te conozco. ¿Por qué? Porque no eran verdaderos predicadores. Predicaban según ellos entendían y ellos querían. Encontraban un cliché y por ahí nos fuimos. Y ese es el tema de la predicación. Bueno, damas y caballeros, gracias una vez más por escucharnos. Para todo aquel que no nos sigue todavía, acuérdense en suscribirse. Acuérdense en envolverse en estos temas. Déjenos sus comentarios. ¿Qué crees sobre el tema de la de los verdaderos predicadores y verdadera prédica? Si tiene alguna pregunta sobre algo que no le contestamos durante este tema, asegúrense en escribirlo. O si tienen una opinión, nos gusta escucharla, nos gusta poder conversar con ustedes y contestarles. Que para eso yo les dejo a Roberto, que es el que contesta los mensajes ahí. Roberto, ¿algo más que quiera decir? Si puedo decir un versículo más y con esto terminamos. Seguro que sí. 1 Corintios 2, 4, 5 y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. No me crea a mí, lea la Biblia. Amén.